La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche. Y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Necesitamos oír. Y para poder oír bien, porque podemos escuchar, podemos definitivamente pues pasar de largo y ni siquiera entender lo que la gente nos quiere decir a nosotros o lo que muchas veces alguien trae para nosotros. Pero cuando disponemos nuestro corazón para oír y preparamos nuestros oídos, nuestro cuerpo, nuestro ser, todo para poder oír, es cuando nosotros dejamos a un lado todo lo que está a nuestro alrededor y centramos nuestra mirada en un punto determinado, en eso que verdaderamente queremos. Cuando uno va a una clase en una universidad o donde sea, si tú vas a la clase, en esa clase que tú vas, puedes tener una disposición de no oír e ir por solamente cumplir con el reglamento, que es que asistir y hacer el acto de presencia, o puedes oír para poder aprender. ¿Para qué? Para que después en un futuro pueda ser una persona excelente. Y esa excelencia es la que trae Dios con nosotros. Es la que quiere Dios con nosotros. Que nosotros seamos excelentes en su palabra, mi amado. En su palabra. ¿Sí? Pero para poder ser excelentes en su palabra, tenemos que vivir su palabra. O sea, no podemos ser excelentes en Cristo Jesús si nosotros no estamos en Cristo Jesús, si nosotros no disponemos nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra voluntad en aquel que verdaderamente anhela. Óigame bien, porque Él anhela que nosotros lo conozcamos. Yo creo que lo que yo más me he dado cuenta, o sea, mi Dios me ha traído a mí a la mente, es el anhelo que Él tiene que nosotros verdaderamente veamos lo que es el amor de Él. Porque el amor de Él no es solamente para que usted esté aquí sentado y venga la presencia de Él. Para que usted diga, yo soy cristiano. El amor de Dios es para que usted lo entienda a Él, lo conozca, mi amado hermano. Para que usted vislumbre la gloria de Dios y usted pueda disfrutar de la gloria de Dios. ¿O acaso yo les pregunto, ¿por qué Dios dispuso de un tiempo? ¿Por qué Dios dispuso de 6 días para crear todo, para que nosotros fuésemos colocados ahí y nosotros pudiésemos disfrutar de ese todo? ¿Sería que Dios lo dispuso para que nosotros lo disfrutemos cuando ya estemos allá en la Jerusalén celestial? Yo pienso que ya tenemos tenemos como decir, tenemos otro plano u otra plataforma diferente. Pero en este momento yo pienso que Dios verdaderamente Él lo que anhela en su corazón, o sea, lo que Él tiene en su corazón es que nosotros conozcamos de Él y sepamos por qué andamos con Él. O sea, ¿por qué tú andas con Él? ¿Por qué tú te levantas y oras? ¿Por qué tú te levantas y en vez de irte a meterte y a salir a trabajar, tú primero que todo lo buscas? Porque cuando estás en la mitad del día o en el medio del trabajo, tú haces una oración o piensas en Él y empiezas a hablar con Él. Porque hay esa comunicación entre tu espíritu, tu cuerpo y Él. Pero Él lo dice entre Él y tú.
¿Por qué? Porque Dios siempre ha anhelado, mi amado hermano, siempre ha anhelado que nosotros lo conozcamos a Él y que nosotros estemos con Él. ¿Pero por qué? Por una voluntad libre, una voluntad dispuesta solamente para Él. Y eso es lo que yo me he dado cuenta, es lo que anda buscando Dios. Dios, en la medida que Él ha permitido que lo conozcamos más, ha permitido que conozcamos sus misterios, ha permitido que verdaderamente miremos cuál es el camino que tenemos en Cristo Jesús y cuál es el camino que tenemos en el poder del Espíritu de Dios. Eso me ha hecho ver a mí que Él lo que anhela es que yo sepa por qué estoy con Él. Que yo no soy un borrego, que yo no soy una persona que está arrastrada. Cuando yo estaba en la iglesia tradicional, muchas veces uno va, es porque el amigo lo invita, la mamá lo lleva de la oreja, ¿sí? O sea lo que sea, cualquier cosa hace uno, pero uno va forzado. Y así no es Dios. Dios no quiere que nosotros seamos forzados. Dios quiere que tú, cuando vengas porque tú lo amas a Él, o sea, porque tú anhelas, porque tú estás dispuesto a dedicarle un tiempo a Él. Esa media hora, esa hora, esas 2 horas, esas 3 horas que tú le dedicas al Señor, esas 3 horas tienen que ser en una disposición de corazón y de amor hacia Él. Cuando yo estaba en la iglesia tradicional, a mí me parecía un siglo, 1 hora. Y yo deseaba, oiga bien lo que estoy diciendo, deseaba que dijeran, la paso os dejo, la paso os doy, para salir corriendo. ¡Wow! Y yo creo que los 45 minutos que yo duraba metido en ella era pensando en qué iba a ser mañana, qué iba a ser pasado mañana, qué iba a ser todos los días, o qué me esperaba si me encontraba con la compañerita o la amiguita, ¿sí? O el paseo que tenía. Por eso Dios, yo creo, yo pienso, es lo que yo pienso, Luis Pinto lo piensa, que Dios, primeramente que todo, Dios es un principio y es un fin. Y por lo tanto, el principio de Él siempre permanecerá en cada uno de nosotros. Y el principio de Él fue amor hacia nosotros. Él anhelaba estar con alguien. Él hizo una creación antes de. Y creó los ángeles. Creó todo. Él lo creó todo. ¿Para qué? Fíjense que el enemigo que tenemos, el que quiere todo el tiempo ser tropiezo para nosotros, él ocupaba un puesto especial ante la presencia de Dios. Él cantaba lindo, él cantaba hermoso. Él alababa y adoraba a Dios con todo. Él tenía el dominio de todo, o sea, porque Dios le había permitido, Dios le había dado a él, ¿qué? Esa administración. Así como Dios a nosotros nos ha dado una administración. Si ustedes han oído las charlas de Cristian, se han dado cuenta de que esa inteligencia que Dios a nosotros nos ha dado es una inteligencia para poder ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado para que nosotros lo administremos. Es más, nosotros somos templo de Dios donde mora el Espíritu de Dios. Entonces, como templo de Dios, tenemos que administrar bien este templo. Yo no puedo comer de todo lo que me den. Yo tengo que saber qué debo comer. Así sea, si estoy en el mundo, tengo que saber. Muchas veces uno se va para un paseo y en el paseo sí, a uno le brindan carne asada con, le dicen chatas, y si la chata no traen gordo, no traen un pedazo hay que le escurra a uno, ni traen los chorizos esos llenos de, sí, uno dice, uy, el paseo estuvo feo. Pero uno no sabe cuánta destrucción tiene uno en el cuerpo, solamente en el solo cuerpo. Y es así como Dios quiere que nosotros verdaderamente seamos así. Por eso Él ha querido, óigame bien, Él ha querido que nosotros le conozcamos, yo pienso que en todo. Hemos venido hablando de un plan de Dios, tanto en su parte de cosmovisión, tanto en la parte del universo, tanto en la parte de todas las leyes del universo, como las leyes de la tierra. Hemos venido hablando sobre eso, como en la parte referente a nuestro interior.
¿Sí? ¿Cómo estamos dentro de nosotros? ¿Cómo está usted, mi amado hermano, dentro de sí mismo? ¿Será que alguna vez usted se ha detenido y le ha dicho al Señor, Señor, revísame? ¿Y le ha dedicado al Señor 5 minutos para que lo revise? ¿O no les ha pasado que de pronto usted llegue y se sienta a orar y de pronto algo viene a su mente y se pierde usted de la oración? ¿No les ha pasado eso? Eso, ¿ve? ¿Por qué? Porque el enemigo siempre está dispuesto a trabajar en nuestra mente y a distraer nuestra mente, a dispersarla. Por eso cuando hablaban de las mentes, se habló de la mente dispersa. Y es cuando uno tiene que, antes de empezar la oración, tiene que decirle al Espíritu de Dios que lo ubique a uno bien y que no le permita que pueda entrar esa mente dispersa en la mente de Cristo. Que usted pueda hacer la oración. Y yo les confieso, yo cuando voy a hacer la oración de la noche, esa oración de la noche se vuelve para mí como algo difícil. Fíjame bien, yo a las 4 de la tarde ya empiezo a disponerme para hacer la oración de la noche. Digo, bueno, entonces yo voy, como, después de que hago la cena, tal cosa, me subo y voy a hacer la oración. Y de pronto ceno y después aparece, no, tengo que ver el noticiero. Y me voy del noticiero. Y de pronto estoy con el noticiero, entra una llamada por teléfono, ¿sí? Y de una vez, una hora. Cuando yo termino de hacer esa llamada, son las 9 de la noche, 9:30, y empiezo. Entonces, vamos a. Entonces, preparo la cama, preparo todo, porque yo preparo mi cama para poder yo arroparme bien, con las cobijas que yo tengo. Soy muy metódico en eso. Y si no es porque yo me arrodillo y le digo, bueno, Espíritu Santo, tome el control de todo lo que yo voy a hacer, le cuento que para mí es difícil hacer la oración. Porque la oración de pronto puede demorar, así como a veces demora 1:30, puede demorar 2 horas, 2 horas y media. Yo termino a las 12 de la noche, 2:30, 1 de la mañana. Entonces, por eso es que a veces a las 4 o 5 yo empiezo a preparar la oración, ¿sí? Porque ya sé que son 2 horas más o menos. Porque estoy orando y de pronto se me viene a la mente alguien. Y empiezo a orar por ese alguien. De pronto otra vez aparece en mi mente otro nombre, otra persona, ¿ve? Que alguien oró por tal cosa y lo pidió por el WhatsApp. Digo, uy, Señor, mira, acuérdate de esta persona, tal cosa, lo que está pidiendo, Señor. Inclina tu oído y todas esas cosas. Y es así como verdaderamente nosotros también tenemos que meter dentro de nosotros, o sea, dedicarle un poquito de tiempo al Señor. Dedicarle un poquito de tiempo, disponer del tiempo que nosotros tenemos. Usted tiene 12 horas diarias, 12 horas de luz, porque son de luz, son de 6 de la mañana a 6 de la tarde, 12 horas de luz. Dedíquele 1 hora de luz a leer la palabra y a orar. Y en esa forma cada día usted va haciendo, de eso va haciendo, que el mismo Espíritu de Dios lo lleve a usted a que todos los días sea usted, ¿sí? le haga falta eso, le hace falta esa hora de oración. Amén. También tenemos que pensar que nosotros, como casa o templo, ¿sí? Nosotros tenemos un fundamento que es en Cristo Jesús. Nosotros no podemos crecer, óigame bien, no podemos crecer en nuestra forma de pensar. No, es que no, Señor, yo tomo esta decisión, como yo sé que pasa esto y esto, entonces yo, de acuerdo a mi saber, algunos dicen que es sabiduría, pero verdaderamente es un saber en lo natural. Algunos dicen, entonces yo en mi saber natural, entonces yo tomo esta decisión. Cuando usted se ha dado cuenta de que hay muchas veces que toma usted decisiones en su saber natural y no los puede verdaderamente conseguir. ¿Por qué? Porque no se pueden hacer, porque son finitos, están limitados, dependen de otras cosas. Y tenemos que darnos cuenta, dependen de otras cosas. Cuando nosotros oramos para que nos paguen, sí, nos tienen una deuda,
tenemos también que orar por aquellos que le deben al que nos debe. Por esa cadena que está de pronto ahí, que viene sujetando las cosas para que nosotros no podamos cumplir con lo que nosotros queremos cumplir. Y esa cadena tenemos que romperla. ¿Y quién la rompe? No la rompemos nosotros. Nosotros no la rompemos. El apóstol Pablo dice que lo espiritual tiene que andar con lo. Isaías capítulo 55 dice que los pensamientos de Dios y el camino de Dios es más alto que los pensamientos de nosotros y el camino de nosotros. Por lo tanto, Él ha dispuesto que su Hijo unigénito, el Cordero, por su sangre, a nosotros nos regenere, nos lave con su sangre. Y también, por medio de su Espíritu, renueve en cada uno de nosotros para nosotros poder verdaderamente ser cristianos cristocéntricos. Y es así como tenemos siempre que andar en ese caminar con Él. Amén. Hablamos de que Dios, por medio de su palabra y el Espíritu Santo, nos lleve a adquirir, o sea, a caminar, mis amados hermanos, a hacer, como digamos, habíamos hablado la vez pasada de ser llenos y estar llenos. Entonces, para ser llenos y que estemos llenos, ¿sí?, de su sabiduría espiritual, oígame bien, espiritual. ¿Oculta para quién? Oculta para muchos, pero que Dios ha decidido en su misericordia grande, ha decidido que nosotros conozcamos de esa sabiduría que Él tiene, del oculto que Él tiene. Muchos anhelaban el conocer de la sabiduría de Dios, pero nosotros la tenemos. Nosotros conocemos de la sabiduría de Dios, nosotros conocemos los misterios de Dios, pero nosotros no valoramos lo que Dios ha colocado en cada uno de nosotros. Nosotros no valoramos eso. Hay un refrán que dice que aquel que ha perdido lo que tiene sabe lo que es el valor de eso que ha perdido. Y nosotros no tenemos el valor de las cosas, nosotros no sabemos cuánto vale lo que Dios ha colocado en cada uno de nosotros. Si a nosotros nosotros tuviésemos que pagar, óigame bien, ¿qué pagar? Las charlas de 1 hora, hora y media que traen, si ustedes van al mundo y en el mundo, ¿qué hacen? Para poderles explicar a ustedes, expliquemos de cómo adquirir riquezas. Y usted se va al mundo y llega un señor a usted y hace una presentación, reúne 400, 500 personas y a cada uno le cobra $500,000 de pesos, ¿sí? Y todos van, pero todos que llevan un interés puesto en ¿qué? En eso que está el tipo hablando. ¿Por qué? Porque les ha costado $500,000 de pesos. Tiene un valor. Y eso es lo que ustedes verdaderamente, o lo que nosotros no hemos aprendido a valorar, lo que Dios ha colocado en cada uno de nosotros. O sea, esa paz, ese gozo que cada uno de nosotros tiene, en el nombre del Señor y en el poder del Espíritu de Dios, no sabemos cuánto vale, cuánto valor tiene. ¿Cuánto valor tiene? Yo a veces me pregunto, a veces le he preguntado al Señor, Señor, yo quisiera saber cuál es el valor que tiene, o sea, cuánto sería lo mínimo y lo máximo que tiene cada persona, cada ser humano en el estrato en que vive. Por ejemplo, el señor que está en la calle, ¿sí?, para él cuánto sería mínimo y para él cuánto sería lo máximo. El que trabaja en el campo, el que hace las labores en una oficina, el que ya trabaja como ministro, el que es presidente, un jeque, esos que tiene 5 pozos petrolíferos, para poder decir uno, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ¿cierto? Entonces uno tiene que empezar a evaluar, a valorar cuánto verdaderamente representa ese poco y cuánto representa ese mucho. Ahora, ¿cuánto representa ese poco para Dios y cuánto representa ese mucho para Dios? Si Él fue el creador de todo.
Podemos de pronto estar haciendo cosas todo el tiempo, todos los días, 24 horas al día, y el Señor decir eso es poco. Y podemos de pronto estar haciendo una ofrenda, un altar a Él, y el Señor decir, ¿si has visto a mi siervo fiel, justo? Como lo dijo Dios cuando estaba en la presencia de los ángeles y le dijo a Satanás, ¿si has visto a Job? Entonces, cuando uno verdaderamente empieza a tener en cuenta el valor de las cosas, se me viene a la mente, ¿cuánto vale para usted su hijo? ¿Cuánto vale para usted su hijo? Mi hija dice, a mi hijo nadie lo puede tocar, porque yo me hago morir por él. Entonces yo le pregunto, ¿cuánto vale para usted su hijo? Ese valor. Ahora yo les pregunto, ¿cuánto vale para usted Dios? ¿Cuánto vale para usted Dios? Mírese, mi amado hermano, mírese usted, dedique sus ojitos a verse sus manos, mueva los dedos, mueva los pies. Si quiere, levántese donde está sentado y otra vez siéntese. Cuando uno pierde una parte de su cuerpo, ¿sabe cuánto vale esa parte de su cuerpo? Yo creo que los que han tenido una fractura o los que han tenido de pronto una amputación o los que han tenido de pronto una herida en las manos, de pronto en las piernas y quieren levantarse, sienten dolor. ¿Por qué? Porque la herida le jala. ¿Sí? Si quieren ir al baño, tienen que ponerse, gastarle tiempo, media hora mientras se coloca una bolsa plástica y todas las cosas para que no le caiga el agua a la herida o que de pronto no se les moja el yeso o qué sé yo, cualquier cosa es. Dígame cuánto vale eso. Eso tiene un valor, ¿cierto? Yo lo que un día me mostraba el Señor, me decía, no saben cuánto valgo. ¿Por qué? Porque no han evaluado lo que yo valgo. Todo lo que yo les doy, el aliento de vida que tenemos todos los días, mi amado hermano. ¿Sabe cuánto vale la vida? Si queremos saber cuánto vale la vida, vayámonos a un hospital y busquemos la parte donde están los salones de las personas que ya están en la parte final y vayamos y preguntémosle a esa persona cuánto vale su vida y ¿qué le va a decir? Por ahí hay un video de un señor, Steve Jobs, creo que es, o algo así, que murió de cáncer. Dijo, ¿de qué me sirve todo lo que tengo? Si nadie me puede dar a mí vida. Y a nosotros Dios, ¿qué pasa con Dios? ¿Qué dice Dios en el Génesis capítulo 2? ¿Qué dice que Él a nosotros nos dio qué? Del árbol de la vida. Fuera de eso, Él nos dio a nosotros de Jesús, de Cristo Jesús. Caminando en Cristo Jesús, estamos todos los días en el árbol de la vida, comiendo el fruto de la vida. Y si es en el poder del Espíritu de Dios, con más razón. Con más razón, mis amados hermanos. Por eso vayamos a 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 10. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, que si la hubieran conocido, nunca habían justificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Fíjese que Dios a nosotros nos explica por intermedio del apóstol, nos dice que nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino que al nosotros morir y nacer de nuevo, recibimos el espíritu de Él, el espíritu de vida, que proviene de Dios y que por lo tanto nuestras palabras no son enseñadas, ¿por qué? Por sabiduría humana. Óigame bien. Nosotros no hemos sido enseñados por sabiduría humana. Si usted tiene la convicción de que usted ha aprendido
lo que conoce de Dios porque usted lo ha leído o porque usted lo ha oído, perdóneme que le diga, si no es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es la que permite que nosotros podamos recibir todas esas cosas. Porque Él hará en cada uno de nosotros lo que Él tiene dispuesto a hacer en cada uno de nosotros, el propósito que Él tiene. Luego muchos tendrán oídos, óigame bien, muchos oirán, pero no podrán oír, o sea, no podrán oír, o sea, no podrán entender el mensaje. Muchos tendrán ojos para ver, pero no podrán ver la palabra de Dios, no podrán vislumbrar la gloria de Dios. Por eso, cuando Dios coloca y dispone el Espíritu de Él en nosotros, es para que nosotros seamos renovados por medio del Espíritu Santo, para que seamos acomodados a lo espiritual. ¿Por qué? Porque solamente lo espiritual puede andar en lo espiritual. Si usted aún sigue en lo carnal, en lo natural, perdóneme que le diga, pero usted está en nada, porque usted no ha podido acercarse al camino de Dios, porque la palabra de Dios dice en Isaías 55, dice que el camino de Él y la voluntad de Él, ¿sí?, y la sabiduría que Él tiene es más alta que el camino de nosotros en lo natural, y que lo que Él hace es que Él, por intermedio del Espíritu, Él une lo natural, lo une con lo espiritual y renueva lo que hay en cada uno de nosotros. Si a usted le gusta vestirse con pantalón cortico, corbata a la moda y cincha de moda, ¿sí? Si le gusta vestirse así para irse para la fiesta, si le gusta vestirse así todo apretadito, sí, todo ajustadito, sí, que llame la atención, perdóneme, pero el Espíritu de Dios le hace cambiar su forma de pensar. Le hace cambiar su forma de vestir. ¿Eso quién lo hace? Lo hace el Espíritu de Dios. O sea, nosotros no somos capaces, óigame bien, el ser humano no es capaz, o el papá no es capaz de hacer que el hijo cambie la forma de ser. Solamente por intermedio de la oración y el ayuno es que uno puede hacer que ellos cambien. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios el que verdaderamente los lleva a la renovación. Amén. Y ya no percibimos las cosas de lo natural, sino las del Espíritu, discernidas espiritualmente de lo bueno. ¿Por qué? Porque Él nos hace discernir lo que es bueno de lo que es malo, para que nosotros andemos en lo bueno y no caminemos en lo malo. Amén. Para realizar solamente lo bueno, que es la verdad y que es la palabra. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu de Dios a nosotros nos confirma que la palabra es verdad y que todo viene de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos oír una charla, una prédica, y nos pueden hablar del Señor, nos pueden hablar de todas las maravillas de Jesús, nos pueden hablar de todas las maravillas que se les puedan ocurrir, pero es el Espíritu de Dios el que a nosotros nos dice esto es verdad o esto es mentira. Él es el que nos permite que nosotros podamos discernir lo bueno de lo malo. ¿Cuántas veces nosotros, o sea, me ha pasado a mí, yo oigo la gente hablar? Yo les comentaba la otra vez que yo tuve una charla con un señor, que el señor, yo creo que a él le faltaría solamente un pasito para poder saltar y llegar al camino de Dios, al camino del Señor, y de pronto convertirse de pronto en un líder fuerte, porque tenía un conocimiento y un entendimiento de la palabra, dígame bien, de la palabra, pero le faltaba ese quit, el poder del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que a nosotros nos dice qué es verdad o qué es mentira. Él nos indica a nosotros lo bueno y lo malo. Por lo tanto, tenemos que pedirle mucho al Señor para que Él sea el que nos revele. Yo les comentaba a ustedes también que a mí no me interesaba nada, para nada, que mis hijos fuesen de pronto a otra denominación. No, pensaba así, ¿cierto? Hasta que empecé a entender que hay cosas que solamente el Espíritu de Dios las puede traer.
Y si el lugar, esa persona no tiene el Espíritu de Dios, no les puede enseñar a nadie nada del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque no lo tiene. O sea, sigue el camino, él sigue siendo camino natural. La marcha, él sigue siendo natural. El Espíritu sigue siendo pensando que es espiritual cuando es natural. ¿Por qué? Porque no ha llegado a la parte espiritual. Y eso es lo que tenemos que empezar a evaluar en cuanto a nuestro conocimiento, entendimiento y sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para que Él nos ilumine y vislumbremos la gloria de Dios y andemos de victoria en victoria. Amén. Permítame hacer un paréntesis, como dice Glorita, ¿sí? Un entre comillas, ¿sí? Vamos a ser un poquito largos, pero en mi concepto vale la pena. Estuvimos hablando del misterio de Dios, estuvimos hablando de vislumbrando la gloria de Dios, estuvimos hablando de victoria en victoria, estuvimos hablando de caminemos en Cristo Jesús. Sí, y ahora estamos hablando de caminemos en el Espíritu de Dios. Óigame bien, si usted quiere tomarse un buen jugo, a ver, levante la mano a quien le gusta la guanábana. A todos, wow. Al Vitarrosa no le gusta la guanábana. Bueno, listo. A todos nos gusta la guanábana. ¿Le gusta con agua o le gusta con leche? A ver, levante la mano el que le gusta con agua. Ninguno, uno solo nada más. Dos nada más. Tres. A mí me gusta con leche. Ah, con leche. Y si es un sorbete mejor, ¿cierto? Wow. Entonces, fíjense que a esa guanábana hay que echarle algo más. Hay que echarle algo más. Si usted quiere hacer una arepa, ¿qué hace con la arepa? Coge la harina y ¿qué? Agüita, ¿cierto? Y salecita, ¿cierto? Para que le dé sabor, le echa sal. A otros no, a mí no me gusta con sal. Pero bueno, entonces le hace así, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que tenemos la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios, tenemos la harina, tenemos el pan, tenemos la harina de trigo. ¡Wow! Aquí está la harina de trigo. Entonces, hagamos la masita. ¿Sí? Como hizo Dios. ¿Dios cogió qué? Del polvo de la tierra, ¿cierto? ¿Qué le echó Dios? ¿Qué le echó Dios para poder hacer el moldecito de barro? Tuvo que haber echado agua, ¿cierto? El agua es ¿qué? El simbolismo de ¿quién? Del Espíritu de Dios, ¿cierto? Entonces le echó ¿qué? Agüita, hizo la masita, hizo el bojotico y vio que el bojotico era bonito, era bueno, era agradable, pero que le faltaba algo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces dispuso en su corazón, dijo, aliento de vida. Y ese aliento de vida abrió todas las cavidades de ese muñequito. Todas las cavidades. Mírese sus ojos, mírese su boca, mírese su nariz, mírese sus oídos, mírese todo el resto, mírese la parte interior del cráneo, mírese todo eso. Eso que le fue colocado adentro, eso fue por obra y gracia y misericordia de Dios. Amén. ¿Sí me entendieron? Ese es el valor. Ese es el valor. Ahora imagínese usted el valor de una neurona que usted puede memorizar, puede guardar, puede tener, puede traer, puede... ¿sí? Va ahorita y sale a la calle y dice, ¿de qué estamos hablando? De tal cosa. ¿Sí? Pero todo depende de ¿qué? De la voluntad que le hayamos puesto a las cosas. ¿Sí me entendieron hasta ahí? O sea, esa voluntad. Si usted quiere saber más, usted puede ser un bueno o usted puede ser, como decía mi abuelita, ¿cierto? Entró a la universidad, pero la universidad no entró en él. Puede ser un bueno para lo malo, como puede ser de pronto un bueno para lo bueno, pero puede también ser un excelente en las manos de Dios. Usted puede ser excelente en las manos de Dios. Porque es lo que anda buscando el Dios Todopoderoso, que usted pueda ser excelente. Que usted en la medida que hable, cuando usted hable en el nombre de Él y todo lo que usted pronuncie sea porque Él lo coloque en su boca a pronunciar. Yo los invito a oír los devocionales de todos y les cuento,
se quita uno el sombrero y dice, wow, ¿por qué esta persona habla así en este devocional? ¿Y por qué uno lo ve que no va a tu presencia, Señor? ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta persona sí tiene un devocional, entrega, dice cosas y uno dice, wow, si esta persona tuviese lo que está diciendo, sí, uno diría, wow, es como cuando yo digo, estoy enamorado de alguien, pero estoy perdido. Está tan perdido que si a usted le quitan esa persona, usted se muere. A mí me pasó. Yo les comentaba, llegó mi mamá a decirme, mijo, piénsalo 2 veces. Le dije, mamá, ya lo tengo decidido. Me caso porque me caso. Y así es. Y yo les pregunto a ustedes, mis amados hermanos, usted cuando el día anterior dice, mañana voy a la presencia de Dios, y usted esa noche se pone a listar la ropa, usted esa noche se pone a listar la monedita para pagar el bus, y usted esa noche dice, Señor Espíritu Santo, levánteme a las 4 para poder estar yo a las 5:30 cogiendo el bus y poder estar a las 6:45, 6:50 en la iglesia, en el culto. Pero si fuera su novio especial, si fuera la traga maluca, ¿qué haría usted? Yo creo que usted se levantaba desde la 1 de la mañana, sí, y caminaba 2 horas, pero llegaba a la traga maluca, ¿cierto? Fíjense que es la disposición de cada uno, es el corazón de cada uno, mi amado. Y así como usted disponga su corazón, así usted va a vivificar más el poder del Espíritu de Dios en su vida. La palabra se le va a hacer a usted como más fácil. Es el jugo. A mí denme por favor jugo de guanábana, pero con leche, pero que sea así bien esponjosito. Y eso es lo que tenemos que hacer con la palabra de Dios. Eso es lo que tiene que hacer usted, mi amado hermano, con Cristo. A nosotros el Señor nos ha puesto, oígame bien, como líderes, nos ha puesto, y a ustedes también los ha puesto, a que prediquen la palabra y predicar el evangelio. Esta mañana hablábamos con Cristian, y Cristian me decía, nosotros tenemos que predicar, y listo, para eso nos ha puesto Dios. Que el pueblo haga o no haga, ya es problema de ellos, y eso es que ellos allá con Dios y nosotros con Dios también. Y es cierto, mi amado hermano. Pero qué bonito que ustedes puedan disfrutar. Qué bonito que ustedes puedan disfrutar de esta mezcla. Qué bonito que ustedes puedan disfrutar de un jugo. Mire, yo cuando estaba haciendo gimnasia, tenía, 13 años y empecé yo a hacer pesas. Yo soy fisiculturista, fui fisiculturista. Y yo hacía pesas. Y yo todas las mañanas me levantaba a las 5 y me iba para la plaza de mercado, que me quedaba como a unas 5 cuadras o 10 cuadras. Y siempre llegaba y la china me decía, el jugo de siempre. Y yo le decía, sí, el jugo de siempre. ¿Qué era el jugo de siempre? Zanahoria, huevo, ¿sí? Miel de abeja y leche. ¿Y qué más? Y le echaba, o sea, una mezcla ahí. A veces le echaba borojó. Yo le decía, no me eche mucho borojó porque después me vuelvo loco. Y así era, ese era mi jugo. O sea, dígame usted qué era mi interés. Mi interés era por el jugo, ¿para qué? Para que yo pudiese hacer, ¿qué? Pesas. Y pudiese adquirir un cuerpo grande. Sí, lo tuve. Cuando fueron las elecciones del presidente de Rojas Pinilla, yo andaba con una camiseta toda apretada y musculosa. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿qué era mi interés? Mi interés era ese, ¿cierto? Entonces tenía puesto mi objetivo, ¿qué era? ¿Ve? Era una cosa. Entonces mi interés iba hacia ese objetivo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de ustedes? El objetivo de ustedes es alcanzar la gloria de Dios, ¿sí? Y poder vivir la vida eterna. Ese es el objetivo de todo el cristocéntrico. Óigame bien. Pero si usted, mi amado hermano, empieza a vivificar la gloria de Dios, usted desde ahora empieza a tener bendiciones en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque su palabra lo dice. Si usted pide, se le hará. Porque la palabra de Dios dice, pedid y se os dará, ¿cierto? La palabra de Dios dice, si usted pide de pronto y toca, se le va a abrir. Porque la palabra de Dios dice, ¿qué? Pedid, tocad y se os, ¿qué? Abrirá. Entonces, ahí está la palabra. Tómela. Tómela. Pero tómela con el poder y el Espíritu de Dios.
¿Por qué? Porque la gente del mundo la toma con el poder y el espíritu del otro. ¿Sí? Hay muchas personas que van a matar, que van a robar, se echan la cruz, ¿sí? Y tienen de pronto un altar a una virgen o a qué sé yo, cualquier cosa. ¿Sí? Y cuando antes de salir, ellos van y se arrodillan ante ese altar. Y nosotros, como cristocéntricos, que tenemos a un Dios todopoderoso, porque ellos tienen un altar, ¿sí?, de palo o de madera o qué sé yo, de bronce, pero no es un Dios vivo. Nosotros tenemos un Dios vivo, mis amados hermanos. Y ese Dios vivo, si nosotros vamos y le pedimos todos los días, así como decía Claudia, si nos acostumbramos, no nos acostumbramos, sino todo el tiempo queremos tener una conversación, una comunión con Dios, en ese momento nosotros podemos verdaderamente vivificar la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, fijémonos que en Romanos capítulo 3, versículo 21, ¿qué dice, Manuelito? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Fíjense que la promesa está dada por medio de ¿quién? De la fe, ¿cierto? Pero ¿quién nos enseña a nosotros que lo que la palabra de Dios dice es verdad? El Espíritu Santo, ¿cierto? Ahora, si usted va de pronto en lo natural, lee un artículo, lee tal cosa, y usted cree en esa persona que está haciendo ese artículo. Usted lo cree. Dice, no, pero es que lo que pasa es que si usted come zanahoria, la zanahoria le va a hacer daño, siendo eso mentira. Pero usted lee el artículo y cree. Llega cualquier bobo y le dice, es que yo soy el doctor tal, y vengo a hablarle de tal cosa, y usted cree que es el doctor cuando usted ni siquiera ha visto el diploma, ni ha visto nada, ni sabe si verdaderamente es el doctor o no es el doctor. ¿O cuántas veces nos ha pasado cuando estamos mirando el YouTube o el Facebook? ¿Cuántas veces nos quedamos embelesados? ¿Cuántas veces el enemigo nos lleva a que nosotros, en vez de ir a la oración, empecemos a mirar el celular y empiezan a aparecer cositas que no son buenas para nosotros, sí, y que nos llevan de pronto a perdernos, y nosotros la miramos? Sí, ya voy a terminar, ya voy a terminar, y empiezo la oración y se demora usted media hora, una hora, y cuando se da cuenta ya son las 11 de la noche. Ya tiene sueño. Ya no va a hacer la oración. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Óigame bien, les digo, nos ha pasado porque yo les hablo a ustedes de lo que yo he vivido. Yo no les digo a ustedes cosas de lo que vive el vecino, yo es de lo que yo he vivido verdaderamente. Por eso Dios quiere que nosotros, sí, seamos justificados, ¿cierto? Pero por medio de la fe, para poder ser, ¿qué? Herederos, ¿sí? Fuera de eso nosotros tenemos una justicia por medio de la fe, ¿cierto? Que ya lo hablamos en Romanos 3, versículo 21. De donde hay un triunfo de la fe llevados por una gracia o por una misericordia que es la que Dios nos está dando a nosotros por intermedio de ¿quién? Del Espíritu de Dios. Él es el que a mí me da convicción y me da certeza. Por eso a veces dudamos de la palabra. Cuando nosotros no tenemos por qué dudar de la palabra. Tenemos que dudar desde el vecino y lo que nos viene a decir. Ay, ¿si has visto tal cosa? ¿Si has visto? Ay, pero es que usted no va a tal parte. Y uno muchas veces es bobo que cree en eso, ¿cierto? Entonces, por eso, con base a esa fe, con base a esa convicción y a esa certeza, estamos firmes y nos gloriamos ¿en quién? En la esperanza y la gloria de Dios. Eso está en Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 1, dejémoslo ahí. En Hebreos capítulo 3, versículo 6, también nos dice la misma cosa. O sea, nos está explicando el mismo objetivo. ¿Sí? Por tanto, mis amados hermanos, iniciamos un proceso, y ese proceso, ¿cuál es?
Tenemos un proceso, mi amado hermano. Es como cuando en lo natural nosotros queremos, por decir, vayamos a lo más suave. Queremos hacer una torta, ¿sí? Con un muñequito, y ese muñequito es el Pato Donald. Si usted no sabe cómo hacer la torta, ¿cómo le pone el muñequito? Así tenga el muñequito. Si no ha hecho la torta, tiene que hacer la torta. ¿Qué hace usted? Tiene que buscar algo donde le enseñen cómo hacer la torta. Y usted va y la hace. Yo me imagino que es, ¿cómo se llama? Ese proceso de error. ¿Sí? Acción, error. Vuelve otra vez y repita hasta que de pronto termina usted haciendo la torta. ¿Sí? Ha dañado 5 moldes de tortas. O 10. ¿Sí? Y usted hace la torta. Pero tiene que tener algo que le diga a usted cómo hacer las cosas, que lo dirija. Y tiene usted un error que es el que le califica a usted si la torta quedó bien hecha o quedó mal hecha. Cuando usted va a la universidad o va al colegio, ¿sí? Ahí le dicen a usted, tenemos que leer tal libro, tal tema, ¿sí? Y usted va y lo lee, le dedica su tiempo, le dedica sus horas, le dedica su mente, le dedica todo. Y usted va y presenta un examen y con ese examen usted comprueba que lo que usted ha leído lo tiene bien, o sea, lo ha aprendido. Eso le pasa con la torta. Va usted y cuando se le quema la torta dice usted, porque le puse demasiada temperatura, entonces tenemos que ir otra vez y releer para que la temperatura sea la adecuada. Y así también pasa, mi amado hermano. Si usted llega y usted todo el tiempo, Dios a usted le coloca una aflicción. Dios a usted le coloca un desierto. Dios a usted le coloca por decir, un dolorcito, ¿cierto? Y usted, esa prueba, usted tiene que pasarla. Hay un tema de la pastora que se llama aprobado y reprobado. ¿Sí se acuerdan? En ese tema es más o menos bonito para que ustedes lo busquen otra vez en YouTube y lo puedan leer, lo puedan oír. Es así como nosotros a veces somos reprobados u otras veces somos aprobados, ¿cierto, mi amado hermano? Ese proceso de caminar, ese proceso de vivir, ese proceso de disfrutar, ¿sí? ¿Sí? Ya muriendo al viejo hombre, ¿sí? A ese hombre adánico, y viviendo en la vida en Cristo Jesús, ¿por medio de qué? Por medio de la justicia de aquel que nos trajo a libertad. Óigame bien, a libertad, mi amado. Y eso es lo que nosotros somos. Somos libres. Usted es libre. Usted es libre de poder tomar la decisión que quiera tomar. Usted es libre de poderse levantar e irse, o usted es libre de quedarse sentado. Usted es libre de roncar si quiere roncar. ¿Eh? Usted es libre de todas las cosas. ¿Por qué? Porque Dios a usted no lo está ahorcando. Dios a usted no le puso un auditor encima que le esté cada ratico tocando el hombro, ¿sí? O despertándolo. O muchas veces me ha pasado, ¿sí? Que de pronto vamos en un viaje rumbo a determinada parte y nos quedamos dormidos y de pronto viene el conductor y nos dice, señor, ya llegamos al sitio que usted dijo. Y si no, usted pasa derecho, mi amado hermano. ¿Cierto que es terrible? Entonces tenemos que empezar a mirar esas cosas, amados hermanos. ¿Listo? Vayámonos a Romanos capítulo 5, versículos 19 y 20. Así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por tanto, mis amados hermanos, muertos al pecado al ser sepultados juntamente con Cristo para muerte y por el bautismo resucitar de nuevo en Cristo. También nosotros andamos en vida nueva, mi amado hermano, por tanto, creemos que también viviremos en Él. Pasamos de ser esclavos del pecado para ser libres en Cristo Jesús. Y nosotros podemos tomar la decisión de decir, Padre, aquí estamos, nuestra voluntad es tuya.
Pero cuando nosotros tomemos esa decisión, debemos tomarla conscientes, debemos tomarla con certeza, con convicción. Sí, tenemos que decirle, Señor, estoy tan convencido de lo que estoy haciendo. Estoy tan dispuesto a trabajar para ti, mi amado Dios, a ser un synergos, un colaborador tuyo. Estoy tan dispuesto a que seas tú, Señor, enseñándome todos los días tu palabra para que yo pueda saber por qué camino. Y es lo que Dios anda buscando, que nosotros sepamos, que nosotros verdaderamente conozcamos, que nosotros verdaderamente entendamos, o sea, podamos discernir, podamos moler, pero fuera de que podamos moler, lo podamos asimilar en nosotros mismos, que pueda ser eso como causa de vitaminas, como causa de componentes que nos den vida. Así como cuando usted come una comida determinada, va a su estómago, se diluye, ¿sí? Y es absorbida por diferentes elementos citoquímicos. En ese momento usted está adquiriendo vida. Usted puede caminar, puede brincar, puede saltar, puede hacer cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque es así como usted también puede caminar, puede saltar, puede brincar en la palabra de Dios, en el conocimiento de la palabra de Dios y en el poder de su Espíritu. Amén. Vayámonos a Romanos 6, versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste sus cuerpos, miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presente sus cuerpos como miembros para servir a la justicia. Amén. Que presentemos ¿qué? Todo lo que tenemos, nuestros cuerpos, nuestras manos, nuestros pies, todo. ¿Para qué? Para que seamos justos, para que seamos verdaderamente libres y enseñados, ¿sí? Para que podamos vivir en vida eterna, mi amado hermano. Por tanto, al ser libres de la ley del pecado, ¿sí? Nosotros somos deudores. Óigame bien, todos tenemos una deuda. Esto no es gratis. Tenemos una deuda ¿con quién? Con el Espíritu de Dios. ¿Sí? Ya no somos deudores a la carne. Porque siempre cuando nosotros estamos esclavos en la carne, nosotros vamos ¿a qué? Vamos siempre a tener una paga. Y la paga es, paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Vamos a ser día a día destruidos. Vamos a tener de pronto una serie de fenómenos que son los que muchas veces rompen todos los ciclos. Yo les comentaba a ustedes de que nosotros tenemos miles de millones de sensores que nos llevan hasta determinado punto. Es como decir, usted tiene un vaso y el vaso suyo tiene capacidad para 50 centímetros cúbicos. Y usted le quiere echar 60, ¿y qué sucede con los otros 10? Se le derraman, ¿cierto? ¿Por qué? Porque su capacidad es para solamente 50. El organismo amplía un poquito esa capacidad. Y es cuando llega y lo pasa a 60. Cuando aquel que de pronto se come un plato de carne, por decir 300 gramos de carne, y de pronto decide, yo quiero comerme otros 200 gramos. Entonces sí, listo, y acumula. Y el estómago le crece un poquito más. Y en la medida que esa persona vive cada día, va ampliando ese espacio y ese sensor se va dañando. Ese sensor se va dañando, mi amado hermano. Y es cuando vienen las enfermedades. Cuando viene la diabetes, cuando viene la hiperglicemia, cuando viene de pronto el colesterol alto, cuando vienen los problemas ya en los ojos, vienen los problemas en los oídos, vienen los problemas en los pies. Hay que amputar pies por culpa de eso. Pierden, se vuelven ciegos, se vuelven sordos, ¿sí? Hacen un infarto cardíaco. Todo eso, ¿por qué? Porque el sensor ha perdido su sensibilidad. Óigame bien, su sensibilidad, hasta el punto donde llega. Muchas veces le decimos a alguien, ¿quiere tomar más agua? Y dice, no, ya quedé lleno. Ya ese sensor de la sed, ese sensor de la capacidad de agua,
le está diciendo hasta aquí nomás llegue. Si nosotros oímos el comentario de Cristian, que nos habla sobre esas partes, es bonito. ¿Por qué? Porque le está uno enseñando, ¿sí?, que hay unos sensores. Dios puso unas leyes, ¿sí?, para que todos nosotros pudiésemos vivir bien. Lo que en este momento los médicos hablan de calidad de vida. Es calidad de vida, mi amado hermano. Y nosotros muchas veces, ¿sí?, dañamos nuestro templo, dañamos nuestro cuerpo, ¿sí?, le colocamos cosas, hacemos locuras, adquirimos enfermedades que no tenemos por qué adquirirlas si estamos en la casa. Adquirimos cosas, vamos a la calle a buscar ¿qué? A que de pronto nos atropellen, nos hieran con un cuchillo o nos peguen de pronto un tiro y nos maten, cuando estábamos dispuestos o estábamos para otro tiempo diferente. Pero nosotros a veces no sabemos eso. ¿Por qué? Porque no tenemos el valor de las cosas. Y es cuando empezamos a perder eso, y es cuando el enemigo hace que nosotros consideremos que eso no es importante, que ese sensor no es importante. Pero cuando viene el sensor y se desgasta así, y empieza la célula que ya produce, por decir, una célula se duplica cada 48 horas. Se duplica cada 48 horas. Entonces le sale a usted aquí un pedacito de piel, va usted y se baña, ¿sí?, y se quita como digo yo, el cascajito, se lo quita, ¿sí?, y le queda otra la piel normal, seca. A las 48 horas otra vez produce nuevamente otra piel, y la que ya está viejita, esa es lo que se llama esa resequedad, ¿cierto? Y a las 48 horas. Pero ¿qué sucede cuando usted en vez de producirla cada 48 horas, la produce cada hora? ¿Cuántas células se producen en 48 horas? 48, ¿cierto? Ahora coja usted un pedacito de hoja, ¿sí?, y una 48 hojas. A ver qué ojote le hace. Y es cuando empieza usted a decir, uy, tengo aquí una pepita. Hermano, el sensor de esa célula se ha distorsionado, se ha dañado. Entonces vienen los medicamentos, vamos a donde el médico, y el médico dice, uy, no, venga, le tomamos una biopsia y miramos a ver si está bien o está mal, y de pronto le dice, uy, es que tiene unas células que son todas anómalas, mandémoslo donde el cancerólogo. ¿Por qué tenemos que terminar así, mis amados hermanos? Si Dios ha colocado una ley, Dios ha colocado leyes en nosotros, para que nosotros podamos tener el templo de Él, lo podamos tener, ¿sí?, lo podamos tener para Él, donde pueda verdaderamente estar. ¿Quién? El Espíritu de Dios, donde mora ese Espíritu. Y en esa medida es así, mis amados hermanos. Todo es así. Todo es así. Si usted de pronto tiene que cuidarse los ojos y no se los cuida, ¿qué sucede? ¿Cuántas veces nos dicen, no lea en la oscuridad? Y nosotros de tercos leemos en la oscuridad, ¿cierto? ¿Cuántas veces nos dicen, no lea cuando va en marcha el vehículo, porque se le puede desprender la retina? Ah, no, eso no importa. Y cuando se desprende la retina y quedamos ciegos, ahí sí decimos, por eso hay un refrán natural que dice que después del ojo afuera, entonces ahí sí no puede usted pedirle a Santa Lucía para que Él le pueda traer otra vez el ojo. Hermanos, oren por mi ojo. Hermano, pero si es que usted ya se sacó el ojo. Usted ya se sacó el ojo, hermano. Fíjense lo que estoy diciéndole. O sea, no quiero, esto no es por, hagan cuenta, esto no es como para chiste ni nada, pero sí es para que lo analicen. Yo no puedo pedir que la enfermedad que tiene mi cuerpo, que ha sido mi culpa, se vaya a ser solucionada así por un milagro. Tiene que haber un pago, tiene que haber una paga del pecado, mi amado hermano. Tiene que haber una paga de eso. Tenemos a veces que sufrir una semana, un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, 5 años, ¿ve? Y ver a ver si la misericordia de Dios
hace el toque, así como pasó con el rey Ezequías, ¿sí? Que le ordenó al profeta que otra vez se devolviera y fuera eso, que lo fuera a curar, para que él durara 15 años más de vida. Eso es el valor que tiene lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros, mi amor. Si usted sabe que no puede comer tal comida, ¿por qué la comes? ¿Porque el vecino le dijo coma? ¿El vecino la invitó a comer? No, mi hermano. Usted tiene una regla que tiene que cumplir. Usted tiene una ordenanza que tiene que hacer, tiene que cumplir. Y eso es lo que Dios manda a cada uno de nosotros. Que hagamos las cosas como debemos hacerlas. Por eso la palabra de Dios está lo bueno y lo malo. Por eso Dios nos da a nosotros un espíritu para que nos dé ¿qué? Discernimiento, para que nos dé verdaderamente ese conocer de lo bueno y de lo malo y nos dé la convicción y la certeza de que donde yo estoy bien, estoy bueno. Se dice la verdad. ¿Sí? Yo a ustedes les comentaba que yo le pedí al Señor que me especificara bien dónde estaba yo. Y Él mandó a un siervo de Dios, lo mandó, y Él me mandó por intermedio de Él esa palabra. Y yo entendí que estaba bien, que debía seguir bien. Entonces, por eso, mis amados hermanos, yo los invito a que ustedes cada día más y más valoren lo que tienen en sus manos. Por tanto, deudores somos no a la carne, sino al espíritu, porque hacemos morir a la carne, ya que es enemistad para el espíritu y el ocuparnos de la carne es muerte, mi amado hermano. Si usted se ocupa de la carne es muerte. Si usted quiere vivir lo que viven los demás, eso es su voluntad. Pero mi consejo es, mejor busque al Señor. El pastor me decía a mí cada vez que yo le preguntaba tal cosa, me decía, órele al Señor. Y yo me pegaba unas piedronas. Y hoy por hoy sí lo entiendo. ¿Por qué? Porque en la medida que yo busque al Señor, en la medida que yo le ore a Él, Él me explica a mí las cosas y me hace ver las cosas. Óigame bien, me las hace ver. Ya no es de oídas, sino ya las ven mis ojos. Las veo con mis propios ojos. Entonces ya digo, wow, es cierto. ¿Sí? Dice, ya que al ocuparse de la carne no se sujeta a la ley de Dios. Y además de eso, mis amados hermanos, no puede sujetarse a la ley de Dios. No puede sujetarse a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la carne no se puede sujetar a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya le tiene dispuesto a la carne qué es lo que va a hacer. Romanos capítulo 1, versículos 20 en adelante. ¿Sí? Porque Él hace que ¿qué? ¿Sí? Que esa mente se vuelva una mente dispersa, una mente toda. Entonces esa mente va a llevar a lo malo. Óigame bien, yo le preguntaba al Señor, yo le decía, eso sí, a mí la pastora cada ratico me pega una vaciada por esto, pero bueno. Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué hay personas que uno las ve que son muy mujeriegos, ¿listo? Y de pronto se emborrachan y se les moja la canoa. Lea Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pero estas personas que yo conocía tenían de todo. Profesionales, con casa, con carro, con beca, con fincas, ¿sí? Con buenas esposas, ¿sí? Tenían un buen caminar, tal cosa. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Se les entenebreció el corazón, mis amados hermanos. ¿Y qué sigue ahí? Dice la palabra de Dios, profesando ser sabios se hicieron necios. Profesando ser sabios se hicieron necios. Sigan. Cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de
cuadrúpedos y de reptiles. Siga. Por lo cual también Dios los entregó a la injusticia, en las concupiscencias de Pero- sus corazones. Dios los entregó ¿a qué? A las inmundicias. Entonces yo decía, ¿por qué esto pasa? Y ahí está la respuesta. ¿Por qué? Porque Dios nos entrega la inmundicia. O sea, ellos ni siquiera se dan cuenta. A ellos les falta. ¿Eh? Ellos creen que el vacío que ellos tienen por la falta de Dios, por la falta del conocimiento de Dios, por la falta de la sabiduría de Dios, ellos creen que en su saber humano eso lo pueden compensar. ¿Cuántas veces uno llega y está bien con su esposa y decide separarse de su esposa y la deja y busca otra que es desgreñida, mal hablada, le faltan las muelas y fuera de eso camina con cotizas? Dígame usted. Por eso, porque somos entenebrecidos en el corazón y la mente no nos sirve, no nos funciona. No tenemos el velo que tenemos, nos hace verla no desmueletada, sino nos hace verla con unas muelas llenas de oro y todas de diamante. ¿Ve? Caminan con zapatillas altas, ¿sí listo? ¿Ve? Todo lo que anhela nuestro corazón, todo eso es ¡wow! ¿Ve? ¿Pero qué? Porque Satanás, el enemigo, te hace ver a ti lo que no tienes que ver, mi amado hermano. Te hace llegar y alcanzar a la gloria del mundo. No a la gloria de Dios, sino a la gloria del mundo. El honor de Dios, no, el honor del mundo. Donde usted, ¿sabe qué? El enemigo lo lleva a que usted monte un negocio y crezca. Y cada ratico le crezca el negocio y usted, uy, y llene ese pozo. ¿Listo? Cuando la palabra de Dios dice que puede venir, ¿qué? ¿Dónde qué? El hollín, ¿sí? Todo. El ladrón se lo puede llevar. Y fuera de eso le crece a usted su corazón. Dice usted, ¿yo para qué voy? ¿Para qué voy donde Dios? Si es que yo, mire, ahí tengo 10 esclavos que me trabajan. ¿Sí? Como dice el campesino, dice, tengo 100 vacas que me están produciendo leche. ¿Para qué busco yo de Dios si tengo 100 vacas que le están produciendo leche? Y llega ahí una tormenta y pum, mata 50 vacas y se queda con la mitad de la producción. Cuando Dios lo que quiere es que cada uno de nosotros viva bien, oígame bien, viva bien. ¿Pero en quién? En la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es bendición. El estar fuera de Dios es Maldición. ¿por qué? Porque se entenebrece, porque el enemigo me pone a mí un velo y me hace ver cosas que no son. Yo lo digo por experiencia propia. Yo tenía casa, carro, beca, 2 fincas, ¿sí? Y un título. ¿Y qué pasó cuando yo fui a sumar y a restar? ¿Sí? No alcanzaba ni siquiera, no alcanzaba ni siquiera ni a pagar lo que debía. Óigame bien. Hoy por hoy tengo paz, tranquilidad y amor en el Señor. Amén. Por eso no podemos, o no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque eso está en Gálatas capítulo 6, versículo 8. Leámoslo. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. Entonces nosotros, quiero aclarar una cosa que es importante. El que usted camine en Cristo Jesús y tenga el poder del Espíritu de Dios es porque Dios en su infinito amor quiere que nosotros podamos disfrutar de su presencia en la vida eterna. Amén. O sea, nosotros venimos aquí a ser salvos, pero eso no quita que usted, mi amado hermano, pueda disfrutar de las bendiciones de Dios aquí. Aquí. Pero ¿cómo disfruta usted de las bendiciones de Dios acá, mi amado hermano? Cuando usted dispone de su corazón, cuando usted hace la palabra, cuando usted coloca todas las cosas. ¿Para qué? Para que Dios sea el que le indique a usted lo que debe de hacer. ¿Por qué? Porque usted es un administrador, usted no es dueño de nada. Usted no es dueño de nada. Usted puede tener de pronto 15 casas en la ciudad, o de pronto por allá regadas.
y viene un terremoto y se acabaron las 15 casas, mi amor, hermano. No le quedó nada. Puede tener usted una camioneta ultramodelo, y bonita, y todo el tiempo usted la descapota y a todo el mundo le muestra la cara de felicidad, ¿cierto? Y viene un tractomula y pasa por encima. Y se acabó ese carro. Se acabó ese diosito que tiene usted, mi amado hermano. Luego tenemos que derribar todos esos diositos que tenemos, porque Dios se los derriba. Y si usted va y mira, los profetas siempre le decían al pueblo que derribaran los montes altos. Que derribaran todos esos diositos que tenían. Todos esos diositos que tenían. Yo le mandé a la pastora una parte que lo que yo estaba haciendo del libro de Sofonías, que me puso el Señor también a leerlo. Y bonito, hermoso, es precioso. Ahí quedamos, estoy esperando que la pastora me lo autorice para poder mandar a ustedes. Por eso, mis amados hermanos, como hijos de Dios, es el Espíritu Santo quien nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Óigame bien, de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también somos herederos ¿de quién? Herederos de Dios. ¿Y somos qué? Coherederos. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Amén. Entonces hagamos aquí un paréntesis y vayámonos entonces a Romanos capítulo 8, versículo 17. Hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Nosotros hemos venido hablando de Romanos capítulo 8 y hemos venido hablando del 1 hasta el 17. Ahí nos quedamos, porque ahí les pedí el paréntesis entre comillas. Esa parte es como decir un deber que Dios ha colocado en Él mismo, óigame bien, en Él mismo por amor a nosotros, para bendición de nosotros. Entonces yo le puedo decir al Señor, Señor, tu palabra dice, Señor, tu palabra dice, Señor, tu palabra dice, Señor, tu palabra dice, como le pasó al rey Ezequías. Señor, pero es que yo he estado hablando de ti, haciendo todo por ti, para ti, en ti. Entonces, ¿qué dijo Dios? ¿Qué le dijo al profeta? Devuélvete y dile, ¿sí? Y sánalo. Y fue cuando se volvió el tiempo, unos grados, que ni siquiera los científicos han podido determinar en toda la parte científica qué es ese grado. Y es así como Dios le dice entonces, devuélvase, ¿sí? ¿Esto? ¿Listo? Pero también debemos evaluar, mi amado hermano, hasta dónde lleva este deber que tiene Dios contigo. Porque en la medida que Dios a ti te da un deber, en la medida que tú tienes un deber con tu hermano, yo les comentaba la otra vez el ejemplo de Manuelito con Alba Rosa. En la medida que Dios tiene un deber contigo, tú también tienes un deber con Dios. Tú tienes un deber con Dios. ¿Por qué? Porque ese deber que tiene Dios contigo es un derecho que tú le puedes reclamar a Dios, pero el deber que tú tienes con Dios también te lo puede reclamar el Señor. Por eso el Señor dice, guarda, hijo mío, oye, hijo mío, camina, hijo mío, haz tal cosa, hijo mío. ¿Por qué? Porque Dios a ti, en ese deber que te ha dado un querer. Te ha dado un querer para que tú lo quieras a Él, lo ames a Él. ¿Para qué? Para que tú, en tu deber hacia Dios, que es el derecho que te puede exigir a ti Dios, entonces en esa forma se llama el hacer. Han oído en las prédicas anteriores, creo que en la charla que también hice a nivel del día 21, donde hablaba del verbo infinitivo, y hablaba del gerundio y hablaba del participio. ¿Sí? El infinitivo era guarda, guardar, guarda. Pero eres tú quien toma la decisión de guardarlo. Eres tú quien toma la decisión de oír. Eres tú quien viene aquí a oír con el corazón dispuesto.
Eres tú quien después sale y dice, no entendí nada, quedé perdido. Ese señor habló porque no pudo hablar. ¿Por qué? Porque no has dispuesto tu corazón para poder oír el mensaje que Dios te manda a ti para que tú puedas cada día ser más y más glorificada, más y más santificada. Pero eres tú, mi amado hermano. Entonces, por eso dice, guarda, oye, camina, te exige. Y en la medida que tú haces, es cuando empieza a ver el gerundio, empieza a caminar. Entonces ya no oye, ya no es oye, sino ya estás oyendo. Y cuando tú ya has recibido, has asimilado, en ese momento también yo a ustedes les hablé de una cosa que se llama sed llenos. ¿Sí? Lo han oído en las prédicas anteriores. Sed llenos, está llenos y somos llenos. ¿Por qué? Porque sed es como decir, venga, cójalo, coja esto. ¿Quieres sopita? Sed llenos. ¿Quieres sopita? Me dices tú. Sí, yo quiero. Entonces yo te mando a ti la sopa y tú empiezas a tomarte la sopa. Está llenos. Y empiezas a llenarte. Y en la medida que tú haces ese gerundio, que es el accionar del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros, ¿sí? En esa medida usted va a quedar lleno. ¿Ve? ¿Cuánto? Entonces, si usted oyera una cristiana, ¿sí? Puede usted estar lleno, ¿sí? Con un porcentaje, una cantidad limitada, o puede tener de pronto ¿qué? Un balde, o puede tener de pronto un tanque, o puede de pronto tener unos tanques esos grandes que hacen para poder llenar de petróleo. ¿Sí lo han visto? En esa forma usted puede ser lleno, mi amado hermano. Pero ese lleno, esa llenura va de acuerdo a como tú dispongas tu corazón. Como tú dispongas. Si tú quieres ser al 30, eres al 30. Si eres 60, eres al 60. Si eres al 100%, eres al 100% y aún más. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es esa, mi amado hermano. ¿Por qué razón? Porque Él es infinito. ¿Sí me entendieron? Él es infinito. Él te puede dar a ti un chorro. O yo los invito. Mejor dicho, no los invito. ¿Por qué? Porque si les invitara a que vieran ustedes esos aguaceros que a veces se producen y esas riadas que se producen en esas quebradas que son una gotica y de pronto se vuelven ríos grandes que arrastran piedras de 1 tonelada, uno dice, wow, ¿esto qué pasó? Pero si tú quieres ser lleno completamente, en plenitud, eres tú. Tú tienes que llenarte del poder del Espíritu de Dios. Tú tienes que llenarte de la palabra, ¿para qué? Cuando tú la emitas, esa palabra que tú emites, esa palabra tiene poder. Cuando tú pidas en la mañana, ores por tus hijos. Cuando tú ores en la noche, cuando tú ores al mediodía, y tú ores, Dios está oyendo ese mensaje y Dios va a hacer lo que tu palabra dice. Eso es parte de los testimonios que ustedes han dado, que yo los he oído. Y así es como Dios verdaderamente se manifiesta en bendición con cada uno de nosotros. Amén. Por eso hablábamos de ser llenos y estar llenos, y somos llenos. Yo los invito a oír esas charlas para que, pues, no sé, le cojan como cierto el sabor a ese jugo. Recordemos que los caracteres, o sea, las características de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, está escrito en la palabra, mi amado hermano. ¿Ve? Por lo tanto, tiene una razón de ser. El Espíritu no hace nada sin que el Padre y sin que el Hijo lo hayan establecido. La misma palabra de Dios lo dice. Dice, Jesús lo dijo, porque Él vendrá ¿a qué? A hablar de lo que Él habló. ¿Pero qué habló Jesús? Habló de lo que le habló el Padre. Entonces, esta es una cascada, mi amado hermano. Es una cascada en bendición. ¿Por qué? Porque nosotros, como testigos de esta palabra, nosotros somos testimonio para los demás. Usted es luz, usted es fuego. Usted es el que puede darle un fuego intenso
¿sí?, a ese camino de Maús. O le puede dar un fuego poco. Pero ¿qué pasa cuando usted recibe el fuego? Dice, invitémoslo a comer. No lo dejemos ir. Invitémoslo a la casa. Venga para acá, no se vaya, quédese con nosotros. ¿Por qué? Porque ahí está el fuego de Dios. Ahí está la palabra. Ahí está el devenir de todo. ¿De qué les hablaba Jesús a los discípulos? Desde Génesis, ¿sí?, hasta Apocalipsis. Se hablaba de todo porque Él es el conocedor, Él es omnisciente, Él es omnipresente. Luego dígame si Dios no está con nosotros. Dígame si el Jesús no está con nosotros. Dígame si el Espíritu de Dios no está con nosotros. ¿Por qué? Porque su característica es esa, mi amado. ¿Sí me entendieron? En Juan, primera de Juan 1, capítulo 5, versículos, creo que ya les hablé, dice, porque los que dan testimonio en el cielo, ¿quiénes son? Padre, Verbo y Espíritu Santo, ¿cierto? Y los tres son uno solo, ¿cierto? ¿Listo? ¿Vale? Entonces, por eso, mis amados hermanos, el Espíritu de Dios nos lleva a nosotros ¿a qué? A que nosotros, ¿sí?, primero, Él habita en nosotros. Él habita en nosotros. Eso está en Juan 14, 23. Eso lo lee en su casa. Él permanece en nosotros. Juan 14, 16. Él nos enseña. Juan 14, 26. Él opera en cada uno de nosotros. Nos da justicia, nos da paz, nos da gozo. Eso está en Romanos 14, 17 y 18. Él nos llena de poder. Nos llena de poder. Eso está en Romanos 15, 13. Él edifica a la iglesia. O sea, usted no la puede edificar. Usted no la puede edificar. El fundamento es Cristo Jesús, pero Él es el que va colocando el pegante para que nosotros coloquemos ladrillo por ladrillo y que quede bien pegado. Y que establezcamos qué es lo que vamos a colocar dentro de ese ladrillo. ¿Colocamos heno? ¿Colocamos madera? ¿O colocamos mejor oro, plata y piedras preciosas? ¿Qué prefiere mejor, mi amado hermano? Entonces es el Espíritu de Dios el que le está diciendo, eso es madera, se va a quemar, no lo utilice, use mejor esto otro. Amén. Y fuera de eso, de que Él edifica la iglesia en cada uno y en la iglesia misma, fuera de eso, eso está en Hechos 9:31, Él derrama el amor de Dios, óigame bien, Él derrama el amor de Dios en cada uno de nosotros. Usted no espere tener amor, sino lo tiene por el amor de Dios en el Espíritu de Dios. Podrá tener todas las otras que se llamen amor, pero no podrá tener el amor agape. No lo podrá tener. Podrá llegar de pronto un poquito cerquita el amor de la mamá al hijo, pero también la mamá espera que el hijo haga algo, cuando Dios no espera que nosotros hagamos nada. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, a llevarnos siempre en su caminar. Amén. Por lo tanto, es bueno y es aconsejable, mis amados hermanos, es importante. Es importante. Fíjame bien. Andar con esta palabra todos los días. Yo los invito a que se consigan una Biblia pequeña para que la lleven con ustedes. Porque me da la impresión de que si ustedes no llevan la Biblia, les da miedo o temor de que de pronto alguien les vaya a decir, ¿ustedes son cristianos? Sí, creo que sí. Cuando usted lleva el mensaje, cuando usted lleva la Biblia en su cartera con ustedes, cualquiera los puede ver. Cuando usted la llevan en el celular, ¿cómo hace la persona para darse cuenta de que usted lleva la Biblia? Puede que usted la lea, puede que usted la saque, la traiga. Pero eso no es un testimonio. Perdóneme que le diga. No se puede avergonzar del Evangelio, ¿pero qué? Pero hay que llevarlo, mija. O sea, es como decir, usted dio un testimonio, ¿sí? De que estaba sentada esperando que él, y le decía a usted al Señor, ¿cómo le hablo, cierto?
¿Ve? Cuando usted lleve la palabra en su mano, él se va a dar cuenta de que usted es algo. ¿Ve? Es algo. O sea, estoy básicamente, yo creo que me entiendan en cuanto a eso, ¿cierto? ¿Qué? Es algo, o sea, ¿ve? ¿Por qué? Porque es que, por eso le estoy diciendo, pequeño, que no pese, a veces pesa mucho, eso es cierto, pesa. Yo tengo unas Biblias que son muy pesadas, y ahora cojo esta y cuando vengo al ayuno me cojo otra más pequeña, una que me regalaron en el año 1982. Por eso les invito a que caminen, ¿sí?, en y con Cristo Jesús y el poder del Espíritu. Y que, mis amados hermanos, la paz reine en vuestros corazones. Todo el tiempo en vuestros corazones. Todo el tiempo. Vamos a tener que hablar sobre algo importante antes de que se nos vaya. No alcanzamos. Para que nosotros empecemos a entender qué significa ese tener y ese caminar. Ese tener como ese caminar. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, es necesario, ¿sí?, que venga ¿quién? Que venga el Espíritu de Dios. Es necesario, era necesario que alguien estuviese dentro de nosotros. Que alguien pudiese hacer la obra en cada uno de nosotros. Que nos pudiese llevar a tener esa convicción y esa certeza, ¿sí?, y además de eso, que verdaderamente nos diera como decir, ese renuevo, como decir como cuando usted llega y tiene calor y va y se pega un baño, ¿sí?, siente usted como una paz, una tranquilidad, ¿sí?, un descanso. Eso es lo que hace Dios. ¿Por qué? Primero, porque el Espíritu de Dios es divino. El Espíritu de Dios forma parte de las tres personas que son distintas, pero que al final de cuentas son una sola. Sí, se lo dice 1 de Juan, capítulo 5. El Espíritu de Dios forma parte del Abba Padre y del Hijo. Para tenerlo debemos separarnos de ¿qué, mi amado hermano? De lo común, de lo natural, de aquello que nosotros de pronto consideramos que no vale la pena buscarlo. Sí, óigame bien, porque habrá muchas personas que de pronto dirán, pero yo ¿para qué busco a Dios? ¿Para qué busco el Espíritu de Dios? ¿Para qué camino en Cristo Jesús? Si es que yo hago tal cosa, pido tal cosa y se me hace. Tengo esto, he crecido en esto, tengo casa, carro, beca, tengo mis hijos, tal cosa. Y hago lo bueno. Sí, llevo el queso, el chocolate, el pan a mis hermanos allá, tal cosa. Y yo, si alguien viene y me pide tal cosa, y yo le pregunto, mi amado hermano, ¿y la salvación eterna? ¿Dónde está la salvación eterna, mi amado hermano? Si es el único camino que hay. Es el único camino que hay. Sí, porque ustedes podrán de pronto hablar con mucha gente afuera. Y la gente, ustedes los ven todo el tiempo creciendo, todo el tiempo pujantes. ¿Ven? Gordos. ¿Sí? Llenos de palabras. Y todo el tiempo, wow. ¿Sí? Y todas esas cosas. Hermanos, y la salvación eterna, la vida eterna. Yo le decía a mi compañero de apartamento, yo le decía, y haga lo que usted quiera hacer, disfrute todo. El día que nos muramos, ese día yo voy a dormir, usted se va a morir. Yo voy a dormir porque yo espero algo, porque la palabra que yo leo, la palabra que yo profeso, la palabra que yo llevo a mi corazón junto con el Espíritu, me habla y me dice que nadie va al Padre sino por mí. Y el Padre es vida eterna. Y el árbol de vida eterna. Y la palabra lo dice en Apocalipsis. La palabra lo dicen los profetas. Todos hablan de algo, de una vida eterna. Entonces, ¿para qué me pierdo yo la vida eterna? Si nada más lo que tengo que hacer es dar el saltico, pedirle al Espíritu de Dios, tener la convicción y la certeza de Cristo Jesús y en el Espíritu de Dios para poder caminar como estoy caminando en el otro lado.
pero con una mira, que es vida eterna, que es la salvación. ¿Sí me han entendido hasta ahí? Esa relación con Dios, que no es dada por medio de su Espíritu, llevándonos ¿a qué? A una santidad, mis amados hermanos. Vayamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No saben ustedes que son templo de Dios? ¿Que el Espíritu de Dios está en ustedes? Amén. ¿Qué más dice? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. Amén, amén. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hablábamos, de que si usted destruye su templo, lo lleva de pronto en la carne a tener determinadas cosas. ¿Qué es lo que pasa y qué dice Dios? Dios te destruirá a ti. Entonces no tienes solución. Cuando tú has sido una persona, sí, que todo el tiempo te gusta hacer lo que tú quieres hacer, lo que te venga en gana hacer. Ah, no, pero es que yo recuerdo una vez un familiar mío que decía, pero ¿qué problema hay? Si cuando yo esté viejo, eso sí, voy al hospital y me reciben y me ponen tal cosa y listo. Resulta que se enfermó. ¿Qué pasó? Fue al hospital y casi se muere. Casi se muere. Porque no es que la pastora orara por él, porque yo le pedí a la pastora, le pedí el favor, vino y oró, y él en este momento está caminando como yo. La misma fórmula. O sea, vive una vida en Cristo Jesús. Espero que él verdaderamente vea el valor que eso tiene, porque es lo importante. Lo importante es saber cuánto vale para mí lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Cuánto vale para usted lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Cuánto vale para ti una oración de fe? Amén. Y es así como Dios permite que nosotros podamos verdaderamente, por intermedio de esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios, por intermedio de su sangre, ¿sí? Él pagó el pecado y nos adoptó como sus hijos, siendo, ¿sí?, de carácter espiritual, donde tenemos que caminar en espíritu y en verdad. Amén. ¿Por qué? Porque Dios anda buscando, amén, adoradores en espíritu y en verdad, ¿cierto? ¿Listo? Y la verdad siempre la trae el Señor, ¿cierto? Él lo envió a nuestros corazones, ¿para qué? Para que nos redimiese. ¿Eh? Y además de eso colocó el Espíritu, ¿para qué? Para que, digamos, Abba Padre, o sea, lo reconozcamos a Él como un papito Dios, como un Dios todopoderoso. Amén. Y es así como que ya no eres ese esclavo, sino un hijo. Y si hijos también, herederos de Dios por intermedio de ¿quién? De Cristo Jesús. Amén. Ese Abba Padre, eso es, o sea, es una cosa que yo aprendí hace mucho tiempo. Aprendí a diferenciar lo que era mi padre biológico de lo que era mi padre espiritual. Y aprendí a darme cuenta de que tengo un padre que es principio y fin, ¿cierto? Alfa y omega, ¿cierto? Luego, básicamente, él no tiene nunca fin. Donde quiera que yo lo busque a él, ahí lo encuentro. Donde quiera que yo lo llame a él, ahí está. Él no es que se me va. El padre biológico, yo me voy para otra ciudad y el padre biológico se queda acá. Mientras que Dios está siempre conmigo. Dios es un Dios vivo. Dios siempre está presente. Está en todas partes. Pero fuera de eso, si yo le dijera a mi papá, quiero que me defienda de tal cosa, él tiene que recurrir a muchas cosas para poderme defender. Tiene que tener muchas influencias político-administrativas para poderme defender. Pero yo tengo un Dios todopoderoso que ¿qué? Que Él es poderoso. Y Él sabe que Él usa el corazón de las personas. Él usa el corazón de las personas ¿para qué? Para que yo pueda obtener la bendición que Él quiere en mi vida. Amén. Entonces, esperemos, todavía nos falta más, entonces cerremos los ojitos porque ya llegó el tiempo. Padre, Señor, gracias por habernos permitido
el poder, primero que todo, estar aquí en tu presencia, papito Dios. Porque tú nos diste a nosotros el querer, Señor. Pero colocaste el hacer en el caminar hacia acá, Señor. Aquí también colocaste el querer para estar nosotros aquí en tu casa de oración. Pero también colocaste el hacer para poder nosotros, Señor, recibir de tu mensaje y aguantarnos. ¿Ven? Que para unos es aguantarse y para otros es deleitarse en la palabra de Dios, en el caminar en Cristo Jesús. Padre, yo te pido, Señor, que cada día, Señor, amplíe las estacas de nuestro corazón. Cada día, Señor, cada instante, cada momento, Señor, cada segundo, cada nanosegundo, Señor. Amplíe las estacas de nuestro corazón para que podamos conocerte a ti, mi amado Dios. Vamos a entender, comprender lo que tú significas para nuestra vida. Y fuera de que podamos comprender y conocer lo que tú significas para nuestra vida, que podamos, Señor, tener esa revelación, Señor, que es la sabiduría que viene de ti, mi amado Dios. No sabiduría revelada por el hombre, Señor, sino revelada por el poder de tu Espíritu y en tu palabra. Para nosotros poder, Señor, ser iluminados, vislumbrar tu gloria, Señor, y caminar siempre de victoria en victoria, mi amado Dios. Porque tú quieres que nosotros caminemos en eso, mi amado Señor. Gracias, papito Dios. Gracias, mi amado Señor. Llévanos con bien a donde vamos, Señor. Ministranos cada momento, Señor. Que cada vez que hablemos, hablemos palabra de ti, mi amado Dios. Que cada vez que pensemos, pensemos en ti, mi amado Señor. Y que cada vez que prediquemos, prediquemos solamente tu mensaje, mi amado Dios. Porque para eso fuimos llamados. Para llevar tu mensaje, Señor, a la nación, a esos huesos secos, Señor, para que esos huesos crezcan, Señor, y vengan a tu presencia, papito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.